Todo cambia. En nuestro tiempo lo hace además de una manera vertiginosa. Asistimos a una época de cambios. Estamos acostumbrados a la idea del cambio, a la realidad del cambio. Cuando hablamos de esta manera, no le prestamos atención a la palabra época. Decimos, vivimos una época de cambios y estamos enfatizando la idea de cambio y dejando por completo de lado la idea de época. Realmente se vive un cambio de época, pero ¿qué es una época y cuál es el sentido, el significado de un cambio de época? Es un asunto complejo y es el que nos convoca el día de hoy a esta sesión. ¿Qué es una época? Y cómo entender la idea de que nosotros realmente vivimos en un cambio de época. Si en nuestra cabeza tenemos lo que nos han dicho desde la escuela con respecto a la historia de Europa, que de una u otra manera es nuestra historia, se nos dice que hubo una época antigua, una época medieval, una época moderna y una época contemporánea que es justamente el tema de la sesión del día de hoy. Para caracterizar una época se habla de los modos de producción, se habla de la tecnología, se habla de la forma en la que se produce conocimiento, se distribuye este conocimiento, en los conocimientos que se tienen. De esta manera, cuando nosotros hablamos de la época antigua, pues hablamos de un modo de producción con poca tecnología, en la que existen amos, esclavos, en las que existen una manera de pensar, en la que es muy importante el politeísmo, el nexo que pudiera haber, o por lo menos se pretende, entre los amos y los dioses. Y para el caso de Grecia como tal, que para nosotros es esencial, yo digo que lo que había allí era una relación particular con el lenguaje, con la poesía. Esto es algo muy complejo, pero solamente lo voy a enunciar. En términos de lo que les acabo de decir, lo importante es que habría un modo de producción, una tecnología, unos conocimientos que ayudan a caracterizar esta época antigua. El medievo tiene un modo de producción en el que hay relaciones feudo-vasalláticas que se establecen entre los señores y relaciones de servidumbre que se dan entre los siervos y sus señores. La mentalidad está por completo gobernada
por la idea monoteísta de este Dios único, absoluto, omnipotente, omnisciente, que es propio de Israel y que se impone en toda Europa a través de el cristianismo como forma de gobernar, como forma de configurar el conjunto de la sociedad. Es un modo de producción atado a la tierra, es una realidad en la que la tierra es protagonista. Y cuando hablamos de el mundo moderno, aunque la revolución industrial está vinculada con el siglo XIX, podemos decir que desde el siglo XVI, y ese va a ser parte del tema, especialmente cuando tratemos el libro sexto de la condición humana, lo que se va a decir es justamente que desde el siglo XVI ya se estaba eh, configurando esta manera de producir en términos de máquinas, de procesos que han sido planificados, de maneras de producir organizadas. Y nos vamos a encontrar ante una manera de pensar en la que el individuo se va a volver muy importante y la idea de Dios y las creencias religiosas comienzan a declinar, dándole paso a la idea central de que hay en cada ser humano razón y que está obligado a servirse de ella para autogobernarse. Podemos profundizar en la idea de época asumiendo esta perspectiva en la cual para la historia de Europa habría tres grandes momentos. Uno en el cual la sociedad es nómada, una enorme revolución que implica el paso a la vida sedentaria y una última gran revolución que es la que está dada por el advenimiento de la máquina de vapor y la creación de las primeras industrias. Pasar de una condición de cazadores, de recolectores, a otra en la que hay agricultura, las primeras ciudades, lo que propiamente se llama la civilización, pues obviamente implica una profunda transformación de la sociedad y de las personas. Y otro tanto va a ocurrir cuando se pasa a lo que van a llamar las sociedades de masas, a la aparición de capitales con 1 millón de personas, 1 millón de seres humanos viviendo en un espacio muy pequeño. Son tres grandes transformaciones que nos sirven para pensar lo que realmente significa un cambio de época. Es mi intención servirme de una autora esencial, Hannah Arendt, para pensar con ustedes lo que pueda significar un cambio de época. En el pensamiento de esta autora, el cambio de época en el cual nosotros nos encontramos inmersos significa nada menos que un cambio en la condición humana, una profunda alteración de la condición humana. Por supuesto, la pregunta es,
¿A qué está llamando ella condición humana? ¿Y de qué manera entender esa alteración? Para Hannah Arendt tenemos un cuerpo en el que hay vida y eso nos condiciona. Laboramos, realizamos una actividad a la cual llamamos labor porque tenemos un cuerpo en el que hay vida y esta vida nos exige atenderla, nos crea un conjunto de necesidades y gracias a la labor nosotros la satisfacemos. Desde esa perspectiva, la condición del hombre es la de ser una criatura determinada por la vida, por el cuerpo, y por lo tanto obligada a laborar para atender las demandas impuestas por la vida, por el cuerpo. Pero somos criaturas, por decirlo así, mentales, simbólicas. Vivimos entre cosas que han sido producidas por nosotros, objetos, utensilios, herramientas, pero también la parte física de las instituciones, los edificios, todo lo que tiene el carácter de cosa. Y en esa medida estamos condicionados por el mundo en el cual vivimos, vivimos entre cosas, vivimos en un mundo que tiene una apariencia física que es perceptible y un mundo que está de alguna manera destinado a corroerse, agrietarse, marchitarse, dañarse y por lo tanto que nos obliga a renovarlo, a cuidarlo, a introducir nuevas cosas, a innovar, a crear, y ese es el mundo del trabajo. La condición del hombre es la de ser un habitante del mundo y por lo tanto alguien que debe trabajar para atender las demandas de este mundo. Pero no solamente tenemos un cuerpo con vida, no solamente habitamos en un mundo que, como todas las cosas, se deteriora con el tiempo, sino que además tenemos una mente y por lo tanto hay en nosotros ese impulso a aparecer públicamente ante todos los demás para poder revelar nuestra esencia, nuestro ser, para poderles decir a los demás quiénes somos. Y a esto ella lo llama acción. La condición humana es la de un ser que para decir su unicidad, su individualidad e irrepetibilidad, su ser en lo más esencial debe actuar, servirse del lenguaje, de las palabras, servirse de los hechos, de las obras, de la actuación para develar su ser. La condición humana es la de un ser que debe actuar para poder mostrar su ser en su individualidad, su esencia. Pero hace parte de la condición humana su ser terrenal, ser una existencia que se da en la tierra y que está completamente condicionado por ella. Nuestro cuerpo, nuestro mundo, nuestras comunidades, todas se deben a la tierra, al planeta en el cual
tuvo lugar ese acontecimiento milagroso y maravilloso de la vida, de la existencia. Aquí hablo de verdad y es un tema pues complejo que dejo para el final. Y muy importante en ella, el hecho de que hay en los seres humanos una facultad para iniciar comunidades, para cambiar el curso de lo que ha sido la comunidad en la cual nosotros nacemos. Vamos a llamar por ahora a esto natalidad. No es el nacimiento biológico, sino un segundo nacimiento y lo vamos a llamar libertad. Hace parte de la condición humana tener la facultad para iniciar procesos dentro de una comunidad y lo que ha sido su historia, sus instituciones, lo que ella llama la trama de las relaciones humanas. ¿Cuál es entonces el sentido de nuestra clase? ¿Cuál es su tema? Pues servirnos de Hannah Arendt, de su libro La condición humana y en especial del último capítulo, para pensar lo que significa el cambio de época como cambio de la condición humana. Afirmar que asistimos a un cambio de época, en ella va a tener una connotación aún más radical que cuando decimos que cambiamos de un modo de producción a otro, antiguo a medieval, medieval a moderno, que cuando decimos que cambiamos los imaginarios, la forma de concebir a Dios o a los dioses y nuestra relación con ellos, aún más radical que los cambios en la forma de producir y distribuir conocimientos, en las tecnologías que se utilizan, un cambio todavía más profundo, porque uno podría decir desde ella que a pesar de las grandes transformaciones que se padecen cuando se cambia de un modo de producción a otro, de la antigüedad a la Edad Media, de todas maneras los grandes condicionamientos todavía permanecen y las actividades a las que dan lugar los condicionamientos pues todavía están. Aquí estamos hablando de algo muchísimo más radical. Nos acercamos a esa radicalidad a través de algo obvio. El ser humano de hoy en día piensa realmente, seriamente, colonizar lugares situados por fuera de la Tierra. Habitar en la Luna, habitar en Marte, habitar un exoplaneta, de los cuales ya hay algunos que se atisban como posibilidades. Entonces, nos vamos acercando a esta radicalidad a través de fenómenos tan obvios como este, pero, una vez más lo digo, como la posibilidad de ser convocados a pensar radicalmente lo que esto significaría, cuál sería el sentido de perder nuestra condición terrenal. Como ya dije, aparece aquí un tema relevante que es el de la verdad, pero todo esto pues queda ahora meramente enunciado. ¿Qué va a significar este cambio de época desde ella? Perder nos dice la facultad de actuar, la facultad de dar inicio a comunidades
en términos de lo que podría ser la humanidad que nosotros tenemos en nuestra cabeza. No dejaremos de ser humanos, por lo menos es lo que ella dice, porque así sea como habitantes de artificios que están por fuera de la Tierra, seguiremos siendo humanos. ¿Qué significa el cambio de épocas en términos de la condición humana? Que no somos ya seres que trabajamos, porque le hemos dado al trabajo y en realidad a todo lo que hacemos la forma de la labor. Desde el siglo XIX para acá hemos convertido a la vida en el bien supremo y por lo tanto hemos dado a todo lo que hacemos las características propias de la labor. El mundo se ha vuelto una realidad procesal, una realidad que se parece mucho a la vida en sí misma, y nosotros nos hemos convertido en productores, en consumidores, en esencia en laborantes. Este escenario que acabo de esbozar es el que vamos a mirar detenidamente a medida que avanzamos en la exposición del texto de Hannah Arendt.